Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. Dios les bendiga más, amada familia. Saludamos a los amigos, los hermanos que nos están viendo a través de este canal de YouTube. Esta es la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, donde estamos ubicados en la calle Ramón Emeterio Betances, número 299, en los altos de la fábrica de las plantillas mayagüezanas. Así que, amado, esta es una iglesia para todos. Si está en el área, visítenos y vea lo que Dios está haciendo en este lugar. Damos gloria al Señor, estamos contentos que Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido una semana gloriosa, hemos estado orando todos los días para la actividad que tuvimos ayer sábado de evangelismo. Vimos que fue una actividad gloriosa. Los hermanos de Manatí estuvieron con nosotros, compartimos este tiempo bueno, vimos personas arrepentidas, personas con problemas, situaciones que llegaron, pidieron oración, personas que se pararon para ser abrazadas, personas que se pararon para poder hablar con gente porque se sentían solos. Vimos la mano de Dios y eso es lo que nosotros estábamos orando durante la semana, pidiéndole a Dios que nos sorprendiera, que las personas necesitadas llegaran, hicieran accesibles a nosotros, para nosotros poder ministrarles y poder orar por ellos. Damos gloria al Señor y vamos a continuar orando por cada una de esas personas que nos dejaron los números de teléfono. Vamos a estar orando por ellos para que pronto podamos verlos entrar por esa puerta y puedan recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, a la iglesia de Manatí, a nuestros pastores, Raín Torres y Jacqueline Serrano, por hacer los trámites de poder llegar y apoyarnos en esta actividad. Gloria al Señor. Yo voy a estar predicando la palabra de Dios en esta mañana. Voy a estar hablándole sobre el Dios de los milagros. El Dios de los milagros. Yo voy a estar orando para presentarme delante del Señor. Yo sé que Dios está aquí. Dios nos quiere hablar en esta mañana. Así que, Padre, yo vengo delante de tu presencia una vez más, Señor. Vengo a presentarme como siervo tuyo, como instrumento tuyo en este día, Señor. Yo te ruego que me pases carbón encendido por mis labios. Padre, que tú me uses, Padre, para tu gloria, con poder y gloria. Padre, que aquellos que están aquí presentes y aún los que están a través de las redes reciban tu palabra en su corazón y vean cuán hermoso es estar en un mismo sentir bajo el poder de tu Espíritu. Señor, háblanos, guíanos y permítenos ver tu gloria, Señor, en esta mañana. Estamos agradecidos por todo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues estaré hablando del tema, como dije, Dios, el Dios de los milagros. El Dios de los milagros. ¿A quién no le gustan los milagros? ¿Ah? ¿Habrá alguien que no le guste los milagros? Caemos enfermos y queremos recibir un milagro de sanidad. Estamos necesitados y queremos que Dios nos supla, porque sabemos que lo puede hacer. Y algunas veces pensamos en milagros y pensamos que es que Dios va a hacer algo sobrenatural, que por el cual Él lo hace, ¿eh? Pero queremos ver las cosas sobrenaturales. Y cuando vemos las cosas simples, pensamos que no son milagros de parte de Dios. Por ejemplo, llega una persona que no puede caminar y nosotros queremos ver que Dios lo levante de la silla y comienza a caminar. Y le damos gloria a Dios y nos regocijamos porque fue un milagro. Porque la persona no sabemos si está así de nacimiento o lleva mucho tiempo que está paralítica. Y eso es gloria, eso es sobrenatural. Vemos otra persona que posiblemente, como muestra la Biblia en algunas partes, en un ejemplo, que tiene una mano que no le funciona, ya sea seca o que ya no tiene funcionalidad, que no tiene movimiento,
y oramos por esa persona y esa persona recupera el movimiento. Si estaba seca, comienza a cambiar de color nuevamente, ponerse, ¿verdad?, de una manera correcta, ¿verdad?, funcional. Y nos regocijamos y damos gloria a Dios. Ahora, pasan milagros todos los días en nuestras vidas, donde tenemos los recursos que recibimos, el agua, la luz, y nosotros decimos, pero eso lo pago yo, y es verdad, lo pagamos nosotros, pero usted sabe que hay gente en el mundo que no tiene agua y luz. Usted sabe que hay gente en el mundo que viven en condiciones infrahumanas, y nosotros no lo vivimos así. Y Dios nos ha abierto las puertas y nos ha ayudado a que nosotros podamos ser, ¿verdad?, pudientes. No podemos decir que somos ricos, pero Dios dice que Él no da de menos para que no nos quejemos, pero tampoco nos da de más para que nos olvidemos de Él. Nos da lo necesario para que podamos vivir dándole la gloria a Él y constantemente dependiendo de Él. Eso es un milagro, amado hermano. Hay personas que no tienen eso. Ahora, ¿usted se cree que usted es mejor que esas personas? No lo somos. Nadie es mejor que nadie. Todos somos creación de Dios. Y cuando venimos al Señor nos convertimos hijos de Dios. Y si esas personas en esas condiciones de pobreza, condiciones infrahumanas, vienen a los caminos de Dios, también son hijos y tienen derechos tal y como nosotros, de vivir conforme, ¿verdad?, a su economía, a vivir prósperos. Porque el que vive en la verdad, conforme a la voluntad de Dios, llega un momento que Dios te prospera en todas las áreas. Lo único es que no podemos llegar enfocados a buscar la prosperidad. Estamos enfocados a buscar del que nos da la prosperidad. Amén. Pero también existen países donde podemos ver lo contrario. Lugares donde malgastan el dinero. Por ejemplo, lo utilizan para producir armamentos de guerra. Sin embargo, en su propio país, en su propio pueblo, hay pobreza, hay hambruna, pero ellos cogen el dinero para producir armas, para guerrear. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Cómo es posible que yo pueda ver personas que están en necesidad y yo no deseo servirle y cojo el dinero del pueblo o del país y lo utilizo para poder guerrear con los demás? Porque yo quiero autoridad sobre todos los demás pueblos. Hay países que están así. Se han olvidado de la pobreza. Se han olvidado de ayudar a la gente. Y esas personas que son pobres y están pasando por eso, ¿son mejores que nosotros? ¿Nosotros somos mejores que ellos? No lo somos. No lo somos. Podemos decir que el milagro de sustento le llega, pero la mala administración es quien los priva de recibir la provisión. Dios provee el milagro de sustento, pero no lo alcanza. Porque hay personas en el transcurso del camino que desvían las ayudas o desvían el recurso para otras cosas que no son de valor para Dios. ¿Saben por qué eso sucede? Porque lo que para el hombre es prioridad en su vida, para Dios no lo es. Dios quiere nuestro bienestar, el de cada uno de nosotros. Él quiere que estemos bien. Perdón, que estemos bien. Pero el hombre, hay tanta maldad en el mundo que el hombre hace lo que le da la gana. Pone cosas en prioridad cuando realmente no lo son. Ese es el pensamiento del hombre. Pero Dios no piensa así. Dios dice, no, yo quiero que él esté bien. Yo quiero que ellos no pasen hambre. Yo quiero que ellos tengan un techo seguro. Yo quiero que ellos estén bien. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser del ser humano. Poder vivir bien.
Y si se acercan a Dios, con más razón, porque entienden que Dios es quien abre puertas y quien las cierra. Quién es quien nos bendice, quién es que hace los milagros cada día en nuestra vida. Tienen el derecho de estar bien. Pero para Dios los milagros son para renovar nuestra mente. Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace para marcarnos toda la vida. Lo hace para mostrarnos que Él está en control de nosotros. Sea donde nos toque vivir, sea en lo poco o en lo mucho, lo más importante es que nos encontremos con el Dios de los milagros. ¿Esté yo viviendo en lo poco o esté yo viviendo en lo mucho o en lo necesario? Lo más importante es que mi mentalidad debe estar en buscar el Dios de los milagros, no el milagro, no suplir mi necesidad en el momento, porque Dios suple nuestra necesidad cuando lo conocemos a Él. Ese es el orden de Dios. ¿Sabe usted cuál es el milagro más importante para Dios? ¿Lo sabe? Es usted. Somos nosotros. Nosotros somos el milagro de Dios. Nosotros somos el regalo de Dios. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario? Por nosotros. Por cada uno de nosotros. Por ti, amigo, que me está viendo a través de las redes. Él envió su Hijo, envió lo mejor de Él. Su Hijo por ti, por mí, por nosotros. Por eso nosotros somos el milagro del Padre. Somos un milagro. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Alguien se acuerda cuál era el mensaje que Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿Alguien se puede acordar? Este fue el mensaje que él enseñó. Está en Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 al 18. Este fue el mensaje que él le enseñó. Dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso que dice: el que creyere y fuera bautizado sería salvo. Es importante ser bautizado. El sábado vamos a celebrar el bautismo, porque es importante que tengamos la convicción, la necesidad de ser bautizados. Eso es algo que la Biblia lo describe. Nosotros debemos dar ese paso. Yo conocí al Señor, quiero más del Señor, me bautizo. ¿Por qué me bautizo? ¿Qué es lo que hace el bautismo en la vida del creyente? La Biblia dice que crea en él una nueva conciencia para con Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver las cosas del reino de los cielos con nuestros ojos espirituales. Que vamos a ver que las cosas que Dios demanda de nosotros en su palabra, las vamos a ver con prioridad en nuestra vida. Que nos vamos a sentir ocasiones que le fallamos a Dios, nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se llama el Espíritu Santo que nos redarguye cuando estamos mal. ¿Por qué? Cuando yo me bautizo, viene el Espíritu de Dios a morar en mí. Por eso es que yo puedo ver las cosas del reino de los cielos. Por eso es que me permite a mí ser diferente. Poder priorizar a Dios en mi vida. ¿Ve?
Entonces, por eso es que aquí dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Porque como tiene la responsabilidad de buscar las cosas del reino, va a llegar a ser salvado por el Señor. Y queremos ver los milagros en nuestra vida. Las queremos ver. Pero debemos responder al llamado de Dios, de lo que Él dice en su palabra. Es tiempo de hablarle a los demás lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es tiempo. La iglesia primitiva, en las cartas que presenta el apóstol Pablo, nunca demostró las señales de que ellos estaban sirviendo a Dios por los milagros. Nunca lo demostró, la Biblia no lo dice en ningún lado, de que ellos buscaban a Dios por los milagros. Los milagros eran las señales del poder de Dios. Eso es lo que se mostraba. Cada vez que los discípulos iban por las calles, oraban por las personas eran sanadas, eran restauradas, eran libertadas, eran levantadas. Ese era el poder de Dios, de los milagros que mostraba en la gente. Y dice que la gente los seguía porque veía los milagros. La gente quiere ver milagros, pero sabe, los milagros los vemos los vemos todos los días en nuestras vidas. Lo único es que debemos enfocarnos y ver que los milagros suceden porque Dios los permite. Pero la palabra dice que mientras más los oprimían, aquellos discípulos que iban por las calles, más se multiplicaban. Porque hay algo que en medio de la opresión del enemigo, que llega el momento que el ser humano se cansa de estar oprimido, se cansa de estar destrozado, se cansa de estar lejos de Dios, y cuando escucha la palabra de Dios dice: yo quiero eso, yo necesito una salida, yo tengo que salir de donde yo estoy, tengo que buscar a Dios, es el único que me puede ayudar. Eso me pasó a mí. Estaba bajo una depresión grande, que llegó el momento que yo no podía ver ni podía decidir. Simplemente estaba pensando en las cosas negativas, estar lejos de Dios, estar destruido, emborracharme, en destruirme. Eso es lo que yo quería, eso es lo que venía a mi mente todos los días, hasta que llegó el momento que yo dije: no, yo no puedo seguir así. Le estoy haciendo daño a otras personas alrededor mío, mi familia, mi mamá. Cada rato llegaba a mi casa a ver cómo yo estaba, preocupada, porque ya yo estaba hablando y diciendo barbaridades. Ya llega el momento que van a llegar y me van a encontrar ahí muerto. Ya yo estaba hablando. Y ella se preocupaba. La gente, nosotros tenemos familias que se preocupan por nosotros, que nos quieren lo mejor para nosotros. Y están preocupados. Y el Señor se preocupa también. Pero ¿qué sucede? Que hasta que uno no dé el paso hacia Él, hasta que uno no abra el corazón, hasta que uno no entienda que está mal, reconozca y decida buscarlo, no se encuentra con el Señor. Y llegó ese día que Dios puso un hombre en mi camino que me hablara de Dios. Y yo era apartado del Señor, porque mi papá era pastor y yo me aparté a los 15 años. Pero ese hombre me empezó a hablar y tuvo una paciencia tremenda conmigo. Yo tenía un genio, yo era una persona que cuando no me gustaba algo lo decía, y si tú eras una persona que quería problemas conmigo, iba a tener problemas. Y ese hombre tuvo una paciencia conmigo, estuvo detrás de mí como 3 semanas, cuando dejé de ir a un lugar donde yo frecuentaba porque no lo quería ver. Él se dio cuenta y cuando me vio me dijo: yo sé que te estoy incomodando, pero yo quiero que tú digas, yo quiero que tú sepas que Dios me dice que si tú te pones en las manos del Señor, Él te va a ayudar. Eso llegó a mi corazón, eso tocó mi corazón, eso comenzó a trabajar con mi mente, eso me empezó a traer los recuerdos de cuando yo en mi niñez yo cantaba, yo iba a la iglesia,
yo todas esas cosas buscaba al Señor, todos esos recuerdos empezaron a florecer en mi mente. Y llegó el día que yo dije, yo voy a ir a la actividad que me estaba invitando, yo voy a ir. Y fui. Y desde ahí, el tema es otro que lo he contado, entregué mi vida al Señor. Pero eso sucede y eso es un milagro, amado. Cada vez que alguien llega al Señor es un milagro de parte de Dios. Porque Dios está peleando por esas vidas que están atadas para que llegue el momento del día que ellos acepten que están mal y se reconcilien con el Señor. Es una pelea espiritual, una batalla espiritual. Y cuando llega esa alma a los caminos del Señor y abre su corazón y dice, yo acepto al Señor como mi exclusivo Señor y Salvador, dice que en el cielo hay una celebración, hay una fiesta, porque un hijo de Dios se ha reconciliado, ha llegado a la salvación, al camino de Dios nuevamente. Porque Dios ha sido victorioso. Cada vez que una alma se arrepiente, demuestra el poder de Dios, que la victoria de Dios, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es por lo que muestra, y los ángeles lo celebran en los cielos. Por eso que en las iglesias también algunas veces llega la gente y dice yo quiero aceptar al Señor, y uno hace una fiesta porque es un milagro. Porque esa persona venció al enemigo para poder llegar. ¿Usted cree que la actividad de ayer que se hizo fue gloriosa? Fue gloriosa. Las personas, muchas no llegaron. Llegaron. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual. Entonces esa batalla espiritual tenemos que pelearla nosotros orando para que Dios tenga la victoria y el enemigo la suelte. Suelte esas almas que están atadas. Y cuando el enemigo las suelta, las vamos a ver entrando por la puerta. Y ahí es donde nos vamos a regocijar. Y ahí es donde las vamos a celebrar. Y es ahí donde vamos a decir, gracias Señor, porque el esfuerzo que hicimos aquel día no fue en vano. Tu palabra dice que no es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Simplemente busca el momento preciso del tiempo para que las cosas sucedan. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Gloria al Señor. Y cuando nosotros nos ocupamos por hacer la voluntad de Dios, es cuando comienzan a surgir los milagros en la vida de todos. No solamente en la de nuestra familia, sino en la vida donde nuestra familia sigue impactando a otros también. En la vida de nuestros posibles vecinos. Vamos de los vecinos, le hablamos al Señor. Posiblemente, yo ayer pasé por todos esos negocios, hablé con los dueños, me presenté, hablé con ellos. Ellos habían visto ya los carteles, pero no sabían quién era el pastor. Y yo les decía, nosotros vamos a cumplir 3 meses aquí. Les pido disculpas por no haber venido antes, pero yo las veces que había venido, había mirado y no los veía. Le dije a uno, le dije eso, que no lo veía, no sabían que había un taller por allá escondido, que había, no lo sabían. Y yo dije, pero ahora lo saben, estamos allí a sus órdenes, para lo que usted necesita. Una persona me dijo, yo soy creyente, yo me congrego en tal sitio, gloria a Dios, qué bueno. Otra persona dijo, eso que ustedes están haciendo ahí, lo quiero decir porque Dios me lo puso en el corazón. Yo me convertí por un evangelismo que se estaban haciendo en la calle. Porque esas personas oraron por mí y yo fui libertado. Y yo decidí buscar a la iglesia, ir a la iglesia a buscar de Dios. Y cuando llegué a la iglesia, me puse reacio y empecé a decir cosas en mi mente, pero Dios es tan y tan grande que cuando el pastor que estaba predicando vino y dijo unas palabras que yo le estaba diciendo al Señor que dijera. Si tú quieres que yo me convierta, permite que el pastor me señale desde allá arriba. Dice que cuando el pastor hizo el llamado y empezó a hablar, el pastor dijo, yo no pretendo nunca extenderme mucho en el llamado, pero Dios me está diciendo que tú, caballero, tú tienes que pasar. Tú te levantas a las 3 de la mañana cada día y tú no sabes ni por qué, y es el Señor que te está llamando. Eso mismo es lo que le estaba diciendo en la mente. Dice que se levantó y salió corriendo para el frente. Y desde ese día le sirve al Señor. A ver. Dios hace milagros, esos son milagros que constantemente Él hace en la vida del ser humano.
Lo hacen nosotros, lo hacen aquellos, lo hacen todos aquellos que estén dispuestos a buscar de Dios, a dar el paso, a romper con esas ataduras que tienen del mundo, del enemigo que los destruye, que los tiene aguantados, que no permite que caminen, que puedan ver y razonar correctamente. Y cuando yo estaba en el mundo, yo no pensaba que lo que yo estaba haciendo era lo que me estaba destruyendo. Yo pensaba que era una diversión, que me sentía bien y estaba contento, no que me estaba destruyendo y que estaba destruyendo a mi familia. Yo nunca pensé que era eso, pero lo estaba haciendo, porque el enemigo nos ciega de una manera tan grande que no podemos ver las realidades de las cosas. Pero entonces cuando hay un pueblo orando para que se desaten esas cosas, cuando hay un pueblo que está preocupado por esas personas que están en la calle, que están atadas, ahí es donde Dios interviene. No es que Dios no quiera intervenir antes, es que Dios está esperando que personas que como ustedes y como nosotros vayamos a la calle a pelear esas batallas, a pelear las almas, a buscar las almas que están atadas. Entonces cuando nos movemos, ahí es que Él muestra la gloria de Él. Ahí es que Él comienza a trabajar con las vidas. Ahí es que comenzamos a ver los milagros de sanidad, de liberación. Esos milagros que estamos hablando anteriormente. Dios comienza a respaldar a las personas, a su pueblo. Porque eso es lo que Él quiere. A eso fuimos enviados. A eso. Y Él siempre ha estado al cuidado de su pueblo. Pero hasta que el pueblo no decida en hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, no pueden ver los milagros de Dios para su vida. Él siempre ha estado disponible para su pueblo. Eso yo le decía a mi esposa cuando llegamos: hoy vamos a adorar al Señor con gozo, con libertad, nuestro corazón. Vamos a adorar a Dios con fuerza. Vamos a demostrarle a Dios que Él es bueno y maravilloso. Vamos a decirle que gracias por todo el proceso que estamos pasando. Gracias porque sabemos que en lo poco, si somos fieles, va a llegar el momento que nos va a poner en un plano mejor. Y yo quiero que Él se glorifique en lo poco, pero también quiero que se glorifique en lo mejor que Él nos quiere dar. Yo quiero verlo a Él en lo poco, porque también quiero verlo cuando Él llene este lugar donde nadie quepa. Yo quiero verlo en lo poco. Yo quiero aprender a amarlo en lo poco. Yo quiero aprender a amarlo cuando no hay nada. Para cuando Él permita que esté todo, no nunca me olvide de estos momentos que estamos viviendo, que estamos pasando, que son de gloria, que son de milagros, que son de prodigios, que son de cosas que Él hace en nuestra vida para poder marcarnos en nuestro corazón, para cuando llegue un momento difícil más adelante, nosotros podamos acordarnos de que Él siempre ha estado con nosotros. Como Él estuvo con nosotros al principio, Él va a estar con nosotros en el futuro y en todo momento. Aleluya. Y yo voy a estar hablándole en esta mañana, a continuación, del pueblo de Israel. Cuando este pueblo fue sacado, era rescatado por Dios de Egipto, ¿verdad? ¿Usted se acuerdan de ese momento? Una vez en su vida le habían hablado del pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto. Pasaron muchas situaciones. Y voy a resumirlo para poder entrar a la historia. El pueblo de Israel fue esclavizado por 400 años bajo la mano de Egipto del faraón, del rey faraón. El pueblo hebreo era quien le servía a los egipcios, quien hacía los trabajos difíciles y los trabajos de sirviente de igual manera. Y dicen que eran maltratados, eran azotados, no comían bien, eran limitados en todo. Mas sin embargo, eso era lo que ellos conocían. Cuando tú naces en un lugar,
y tienes la gente que está alrededor tuya, posiblemente tú no sabes si estás en la voluntad de Dios. No sabes si estás en la voluntad de Dios. Y quizás sí lo estás, pero posiblemente no. Y te vas a ir dando cuenta en el camino de las cosas que suceden, aunque sean malas, tú las adoptas a ti, las ves con buenos ojos, porque entiendes de que todo el mundo a tu alrededor lo está haciendo y está bien. Pero llega el momento de que comienzas a escuchar historias del pasado, de los padres, de los antepadres del pasado, que decían que el pueblo iba a llegar a ser esclavizado por X tiempo, pero iba a llegar un momento que Dios iba a levantar a un Salvador para que los rescatara de ese pueblo. Y eso comienza a entrar a tus oídos. Y tú vienes a decir, ven acá, pero si nos quieres rescatar de esto, eso quiere decir que nosotros, esto no está bien. Como vivimos, esto no está correcto. Entonces tu mentalidad empieza a cambiar. Y tú empiezas a creer lo que estás escuchando porque tú quieres salir de esa esclavitud. Hay un mundo mejor, dices tú. Hay algo mejor para mí. Yo quiero eso. Y comienzas a vivir bajo una esperanza de que llegue ese Salvador a rescatarte. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Y llegó el momento que Dios utiliza a un hombre que era hebreo, pero fue criado con los egipcios, con la hija del faraón. Fue quien lo creyó, que fue a Moisés, donde desde su niñez lo crió esta hija del faraón. Y llega el momento que la sangre llama, como decimos nosotros, la sangre llama, donde Moisés un día ve a un egipcio tentando contra un hebreo que estaba abusando de él y casi lo va a matar. Y Moisés por instinto lo defiende y va donde el egipcio y pelea con el egipcio de una manera que hasta lo mata. Cuando él se da cuenta que lo mató, dice que trató de esconder el cuerpo para que nadie lo viera. Mas sin embargo había gente de los lejanos que ya estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y lo informan al faraón. Y el faraón lo viene y lo juicia y determina de que lo expulsan de la tierra de Egipto. Que tienes que ir al exilio, que tienes que ir. Y él se va. Y en ese exilio, que es un desierto, se encuentra, tuvo 40 años en ese desierto, y se encuentra con un hombre que tenía mucho ganado y que era encargado de un lugar, ¿verdad? Parece que tenía muchas hijas y tenía era próspero, hombre próspero de ganado. Se llamaba Yetro. Y Yetro tenía unas hijas, y Moisés se enamoró de una de las hijas de Yetro. Y se enamoró, que se casó con ella y tuvo hijos. Pero en ese momento, mientras él se convirtió en un pastor de ovejas, dice que llegó un día que fue al monte a buscar una de las ovejas que estaba perdida y se encontró con una zarza que estaba encendida. Una zarza de un arbusto que estaba en fuego, y dice que no se consumía. Y eso le llamó la atención. Y cuando se acerca a la zarza, recibe una voz en su mente donde le dice: Moisés, Moisés, quítate tus sandalias, porque el lugar donde pisas santo es. Se encontró con Jehová de los ejércitos. Y Dios le hace un llamado a Moisés, donde le dice: necesito que vayas a donde tú saliste, al pueblo que tú te fuiste, y vayas a rescatar a mi pueblo. Moisés comenzó a dar excusas, a decirle a Dios: ¿cómo es posible que sea yo que soy, yo que soy tartamudo? ¿Cómo es posible que yo voy a ir? ¿Cómo yo voy a hablar? Y esas cosas. Y Dios insistió, le dijo: eres tú eres la persona que yo he escogido, no te preocupes, que yo te voy a poner palabra en tu boca para que tú hables. Es más, llega hasta el sitio en Egipto y busca a una persona que se llama Aarón, que es tu hermano, búscalo y él te va a acompañar.
Y él decidió obedecer a Dios. Y fue, y lo hizo. Y para hacer el cuento largo corto, para poder dar la lectura, Dios le dijo a Moisés: vas a hablar con Faraón, le vas a decir que deje ir a mi pueblo para el desierto para que me adore. Pero ¿sabes algo? Tú le vas a decir eso y él no te va a hacer caso. Yo voy a endurecer el corazón del Faraón para que no lo suelte. Pero tú vas a continuar diciéndole esas cosas. Va a llegar el momento que te vas a ir y vas a volver cada cierto tiempo. Y yo voy a enviar 10 plagas para que él vea el poder que proviene de mí y se dé cuenta que el Dios tuyo es mayor que los dioses de él. Y sucedió eso. Y no fue hasta que llegó la 10ª plaga que el faraón le dijo a Moisés: llévate el pueblo, no quiero saber de ustedes. Porque la 10ª plaga fue que los primogénitos de Egipto todos murieron. Inclusive el hijo del faraón también murió. Y eso lo tocó tanto y tanto que él decidió dejarlos ir. Llévense todo lo que quieran llevarse. Llévense todo. Y eso es lo que Dios quería hacer. Porque Dios no solamente los quería sacar para el desierto y que ellos regresaran. No. Dios quería sacarlos para el desierto, pero para que nunca jamás regresaran. Y quería que se llevaran todas sus pertenencias y que tuvieran también prosperidad, oro y diferentes tipos de cosas que le ayudaran para que ellos pudieran seguir sobreviviendo en el desierto donde iban a estar. Pero para que eso sucediera, tenía que salir del faraón, porque si no, no iba a suceder. Por tal razón fue que Dios lo oprimió al faraón de esa manera para que el faraón pudiera soltar todo. Pero ¿qué sucede? Que aún así Dios le dice a Moisés: los va a dejar ir, se van a ir, pero ustedes van a ver lo que va a pasar. Y es aquí la historia donde vamos a entrar hoy a poder leerla, ¿ok? Esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14 en adelante. Yo estoy trabajando la versión Palabra de Dios para Todos, pero ustedes la pueden buscar en la versión de ustedes, ¿está bien? No hay problema con eso. Amado, esta historia es bien interesante, bien rica. Yo quiero que vean lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La palabra lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tiene como título: el faraón persigue a los israelitas. Ya con eso saben lo que va a suceder. Dice el versículo 5, del 5 en adelante. Dice: cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel se había escapado, él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros? Entonces el faraón dio la orden y prepararon su carro de combate y se llevó con él a su ejército. Se llevó 600 de sus mejores carros de combate, casi nada. Y también todos los demás carros de combate de Egipto, cada uno al mando de un oficial. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo. Y me voy a detener aquí, porque ahí dice algo bien interesante. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguirlo. O sea que había algo más que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel para que ellos vieran. Había algo más que aún no había sucedido. No solamente las 10 plagas, que el pueblo de Dios pudo ver la mano de Dios, todas las cosas que sucedieron sobrenaturales. Y es como les decía al principio del servicio, de la prédica, que yo les decía: estamos acostumbrados de ver milagros de Dios de diferentes maneras, y no nos damos cuenta que el poder de Dios es algo sobrenatural, que no está en nosotros, en ningún hombre, está en Dios.
Pero Dios quería mostrarle al pueblo algo aún. No era necesario solamente las 10 plagas. No, había algo más para que ellos vieran que el poder de Dios estaba con Moisés y estaba con ellos. Y Dios se le había dicho a Moisés que esto iba a suceder, donde el faraón se iba a arrepentir por dejarlos ir. Dios se lo había dicho. Y Dios iba a mostrarle al pueblo lo que era capaz de hacer por ellos. Eso era lo que Dios quería mostrarle. Ustedes van a ver que yo voy a cambiarle el corazón al faraón nuevamente. Después que él dijo que se fueran, les voy a cambiar el corazón nuevamente para que los persigan. Y es ahí donde ustedes van a ver lo que yo soy capaz por hacer por ustedes. Usted sabe que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. Dios es capaz de hacer cualquier cosa por ti, amigo, que me está viendo a través de las redes. Yo no sé qué situación podamos estar pasando en el día de hoy. Yo no puedo hablar de los demás, yo puedo hablar de mí. Ahora, lo único que yo quiero decirle es que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por nosotros. ¿Y sabe usted que en medio de la prueba Dios es capaz de hacer algo? Cuando el pueblo está dispuesto en dejar atrás todo lo que lo separa de relacionarse con Él, es cuando Dios obra en nuestras vidas. Es cuando los milagros suceden. Y lo vimos esta semana, cuando nos unimos en oración por un mismo propósito, de que Dios tocara las vidas, de que Dios enviara el afligido, el necesitado, de que Dios nos diera un día bueno sin lluvia, porque había un pronóstico de lluvia, y casi nadie sabía, pero casi estuvimos por cancelar la actividad. Pero decidimos orar al Señor y esperar en Él. Y llegó el momento que decidimos confiar. No, entendemos que si llueve va a ser por la tarde. Vamos a hacer la actividad en la mañana, vamos a hacerla. Y nos animamos y nos estiramos por fe a hacerla. Dios respaldó la palabra nuestra, de las oraciones nuestras, la respaldó. Vimos la gloria de Dios. ¿Sabe algo? No llovió en todo el día. No llovió ni en la noche. Eso fue el Señor. Había un pronóstico de 100% a las 3 de la tarde en adelante. Y Dios mostró su gloria. Vimos la mano de Dios. Es un milagro, amado. Es un milagro. Lo vimos. Y damos gloria al Señor por eso. Aleluya. Pero cuando nosotros decidimos en buscar la voluntad de Dios, es que vemos los milagros de Dios. Es que Él abre las puertas, las ventanas de los cielos y nos bendice. Yo estoy gozoso por eso. Estoy gozoso. Y quiero regresar a la lectura. En el versículo 9. Dice: los egipcios los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban al lado del Mar Rojo. Todos los caballos de los carros de combates, los jinetes y el ejército del faraón alcanzaron a los israelitas en Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. A medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Le dijeron a Moisés: ¿acaso nos traíste aquí al desierto a morir porque no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto: déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Este fue el pueblo de Israel que le estaba reclamando a Moisés, porque sabían que podían morir, porque el faraón venía a matarle. Después que vieron las 10 plagas, vieron los milagros de Dios que Dios hizo para sacarlos de ahí, ahora están diciendo: ¿por qué nos sacaste a morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos sacaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Qué te hicimos, Moisés? Se estaban quejando. Y eso nos pasa a nosotros, amados hermanos.
Hay ocasiones que vemos que Dios nos sana, nos restaura, nos levanta. Pero llegan situaciones adelante y nos empezamos a quejar. Y empezamos a hablar. Y empezamos a dudar. Y empezamos, eso pasará. ¿Podrá suceder eso? Ay, Dios mío, yo no sé. Pero es que va a llover. Pero debemos cancelar porque no sabemos. Es que pueden pasar muchas cosas. Se va a malgastar el dinero. Pasan cosas. Y Dios te dice, ven acá, pero en otras ocasiones yo no he hecho milagros en tu vida. En otras ocasiones no ha pasado lo mismo y yo muestro mi mano que estoy con ustedes. A ver, Dios está haciendo milagros constantemente en nuestra vida. Y ayer fue un milagro que yo recibí de parte de Dios. Cuando yo ver que la lluvia no llovió, y yo dije, gloria a Dios, Señor, gracias, porque tú respaldaste las oraciones de tu pueblo. Aleluya. Y Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes. Así que manténganse en silencio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay momentos, amado hermano, que Satanás va a querer que pensemos que Dios no está con nosotros. ¿Sabe algo? Ese es el trabajo de él. Llenar tu mente de cosas negativas. Llegar tu mente, desviarte del enfoque de estar cerca del Señor. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y algunas veces, duele decirlo, pero algunas veces usa personas alrededor de ti para desenfocarte del camino que Dios te ha puesto. Y nos duele, porque algunas veces son familias cercanas, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ahora, algunas veces se prestan, o el enemigo influye en ellos para que puedan transferir a nosotros y desviarnos del camino de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque acuérdese que todo lo que nos aleje del camino del Señor no proviene de Dios. Y eso debemos tenerlo claro en nuestras vidas. Usted sabe que algo que me sucedió. Yo me acuerdo que cuando nosotros vivíamos en Vega Baja, llegaba un momento, nosotros teníamos reuniones en nuestras casas. Nos reuníamos a orar y a compartir la palabra. Y habían días que cuando nos llegaban visitas, ese día de la reunión, y no nos llegaban en la hora de la reunión, nos llegaban temprano, a las 3, a las 4 de la tarde, y la reunión era a las 7. Y yo me ponía medio nervioso. Primero era porque uno se prepara para esa reunión. Segundo, de que yo decía, contra, va a llegar la hora, y no sé, o sea, yo no quiero votarlo, no voy a ser grosero con ellos. Algunas veces son personas que son familiares que no uno ve todo el tiempo. Y me empecé a sentir mal. Hasta que llegó el día que yo le dije a Mildred, yo voy a tratar una estrategia. Voy a jugarme una estrategia, una carta, a ver si funciona. Y yo le dije, las vamos a invitar. Y si cogen y se van, pues ya saben que no es que uno no está votando, es que queremos que ellos sean parte de nosotros para que se queden. Y lo hicimos. ¿Y sabe algo? Nos pasó ambas cosas. Hubieron momentos que se iban. Tenían gente, familias se iban, porque no querían estar. Como que no hay interés, no tienen interés. Está bien, no respetaban y se iban, pero nosotros nos congregábamos, nos íbamos a la reunión. Hubieron otras ocasiones que dijeron, sí, aquí una ahí. Está bien, si lo que falta 1 hora y pico, 2 horas, yo me quedo. Y participaban con nosotros en la reunión. Y parte de eso fue uno de mis hijos, y una de mis hijas también, la que vino también participó de una reunión. Y cuando participó de esa reunión, comenzó a gustarle, le cambió la manera de pensar. Porque hay mucha gente allá afuera que piensa de que buscar de Dios es una plataforma X.
tiene que ser de una manera X. Y estamos equivocados. Todo lo que nos acerque al Señor es bueno. Y algunas veces nosotros las iglesias que estamos en este tiempo tenemos que buscar la manera cómo llamar la atención a las personas. ¿Y qué hacemos? Pues buscamos cómo hacer cosas que le llamen la atención para poder reunirnos. Por ejemplo, fulano y fulano le gusta beber café y como a mí no me gusta, pues le digo, fulano, vamos a vernos en tal sitio donde hay café. Ah, sí, vamos. Y llegan. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta eso, ¿verdad? Entonces, ahí yo aprovecho el tiempo, después que comparto con ellos un rato, les hablo del Señor y comparto con ellos. Y eso me daba fruto, ¿verdad? Cuando vivíamos allá. Y lo pudimos aplicar varias veces. Ahora aquí estoy buscando la manera cómo hacer algo así, pero como aquí la gente no nos conoce, pues ahora hay que primero que nos conozcan para después llevarlos a eso. Pero hacia eso es que vamos, ¿ves? Son estrategias que Dios nos va dando en el camino. Y vamos aplicando, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer. Pero ese es el trabajo del enemigo. Buscar la manera como influir en ti y buscar la manera como influir en mí para sacarme del camino que Dios ya plantó para nosotros. Dios nos ha dado la autoridad para reprenderlo en todo momento. Cuando usted ve que hay cosas que están pasando y dice, esto tiene que ser que viene del enemigo, usted saque un momento, en ese mismo momento, deténgase y ore, porque Dios le ha dado la autoridad para hacerlo. Usted diga, Señor, yo presento esta situación en el nombre de Jesús. Padre, te pido que me ayudes, que me abres la mente, que me abras los ojos, que me dirijas para yo poder hacer las cosas correctas. Yo no quiero faltarte, yo quiero serte fiel. Créame, si usted utiliza esas palabras, Dios te va a escuchar. Y Dios va a ver y va a decir, espérate, necesita ayuda. Y va a enviar ayuda del cielo. Y te vas a dar cuenta que vas a poder sobrellevar esa situación en tu vida. Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo. La Biblia dice que Él huirá de nosotros cuando nosotros resistimos y lo ponemos en las manos del Señor y creemos que Dios nos va a ayudar. Dice que el enemigo huye. Él huye. Él no quiere meterse con el Señor. Él sabe que un hijo de Dios que está lleno de la presencia de Dios tiene autoridad para reprenderlo. Y él huye. Él huye. Aunque el enemigo no quiera que le sirvamos al Señor o que ganemos almas para Dios, debemos confiar en su palabra y Él nos dará la victoria. Aunque el enemigo no quiera que tú te congregues, no quiera que tú le hables a tu familia, no quiera que tú sigas enfocado buscando al Señor, que tú leas la Biblia, que tú ores en tu casa, que busques la presencia de Dios, siga haciéndolo, porque va a llegar el momento que Dios te va a dar la victoria. Va a llegar el momento que todas las cosas que te incomodan para que tú puedas hacer eso, buscar de Dios, se van a ir. Y esas son las ataduras espirituales. Esas son las ataduras espirituales que tenemos en ocasiones. Es la realidad. Porque el enemigo viene a tirar dardos a la mente del cristiano. Viene a tratar de sacarlo constantemente. Algunas veces pasamos mucho tiempo porque mientras más cerca de Dios, pues menos oportunidad le damos al enemigo. Pero cuando llegan cosas que nos deprimen un poco, amado, el cristiano también llega un momento que se deprime. Hay pruebas que te deprimen, pero tú tienes que reconocer que es una prueba que te está pasando porque Dios lo ha permitido, pero es para mostrar su gloria en tu vida. Cuando tú reconoces eso, es que tú te recargas y tú dices, no, yo voy a enfrentar esta prueba de frente. Lo voy a poner en las manos del Señor. Voy a orar. Y si tengo que ayunar, voy a ayunar. Y voy a clamar a Dios para que Él me dé la victoria. Y esa es la actitud que Dios está esperando de nosotros. Y eso es lo que hace que el enemigo huya y se vaya de nuestra presencia. Aleluya. Debemos confiar en su palabra y Él nos dará la victoria. Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Aleluya. Yo no sé qué problema tú puedas estar pasando en el día de hoy, pero esa palabra es para ti.
para que tú confíes en el Señor, para que tú sepas de que tú no estás solo, que si tú llegaste hoy a este lugar es porque Él tiene grandes cosas contigo. Él quiere seguir transformándote, Él quiere seguir guiándote, Él quiere seguir llevándote a la presencia de Él. No permitas que el enemigo te desvíe de su camino. Le dijo Moisés: nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes. Aleluya. El Señor va a pelear a favor de ti, amado hermano que me está viendo a través de las redes. Confía en el Señor, Él va a pelear a tu favor. Aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 15: el Señor le preguntó a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? ¿Quién le preguntó? El Señor, ¿verdad? Dice ahí: ¿por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen su marcha. Ahora tú, levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces apareceré con gloria contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Y así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor, cuando actúe gloriosamente contra el faraón. Sus carros de batalla y su caballería van a ver su mano. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en el medio la tierra seca. Dígame usted que eso es un milagro grande. Aleluya. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre el suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado. Pero los egipcios se fueron a perseguirlos. Todos los caballos del faraón, sus carros de combate y su caballería fueron tras ellos en medio del mar. Temprano a la mañana siguiente, el Señor miró hacia el campamento egipcio desde la columna de nube y de fuego e hizo que cundiera el pánico. También les dañó las ruedas de sus carros de combate para que les costara trabajo avanzar. Entonces los egipcios dijeron: vámonos de aquí. El Señor está al lado de los israelitas y está peleando contra nosotros. ¡Wow! El Señor mostró su gracia, su poder, para que aún los egipcios pudieran ver el poder de Dios peleando por su pueblo. ¿Usted sabe que eso es lo que hace Dios por usted y por mí? Dios nos rodea con ángeles alrededor de nosotros y hace que los demás puedan ver que estamos protegidos por Él. Dios dijo: ahora es que van a cruzar. Cuando dividió, ahora crucen. Pero cuando cruzaron, ¿qué fue lo que hizo? Puso detrás de ellos una columna de fuego. ¿Para qué? Para que los egipcios no las alcanzaran. Para que no puedan alcanzar. Eso es lo que Dios hace alrededor de nosotros, amados. Cuando tú y yo estamos en un momento difícil y clamamos a Dios, Él viene a rescate de nosotros. Porque dice que Él pelea por nosotros. Pero no solamente viene a rescate, sino que te cubre para que no te pase nada, amado. Te cubre para que los demás vean la gracia de Dios sobre ti. Te cubre para que el poder de Dios sea derramado y otros puedan ver ese poder de Dios. Y tú puedas decir: wow, Señor, gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Para que otros puedan decir: mira, nos tenemos que ir de aquí porque el Dios de ellos está peleando por ellos. Eso fue lo que pasó. Ellos vieron, los egipcios se dieron cuenta: ven acá, aquí está pasando algo sobrenatural.
Aquí está pasando algo. Estos no son ellos. Esto no es Moisés. Estos no son ellos. Ese es el poder de Dios que está con él. Eso es lo que está pasando, que lo está cubriendo, que no está permitiendo que lo alcancemos. Porque Él sabe que nosotros vamos a atentar contra ellos. Él no va a permitir eso, hermano. Cuando usted confía en el Señor, ha puesto su confianza en el Señor, cuando usted está obedeciendo la voz de Dios, cuando usted está haciendo la voluntad de Él, Él pelea por ti. Él pelea por nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el 27. Entonces en la mañana Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. ¿Quién lo hizo? El Señor. Algunas veces pensamos de que yo puedo hacerle daño a otro. Pensamos de que yo puedo hacer las cosas para hacerle daño a los demás. Amado hermano, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde poner las cosas en las manos del Señor. Si el Señor decide hacer lo que vaya a hacer, eso es el Señor. No es por mí. Si yo fuera a hacerle daño, o a maldecir, o a hacerle cosas negativas a personas que me han hecho daño a mí, créeme que yo no estuviera aquí hoy. No estuviera. Porque realmente ese no es el corazón de Dios. Dios no quiere que tú le hagas daño a nadie. No importa lo que te haya hecho a ti. Él lo que quiere, ponlo en mis manos y yo me voy a encargar de esa situación. Si surgen cosas negativas con ellos, ha sido porque esa es la experiencia que ellos tienen con el Señor y por la decisión de ellos, de sus errores. Ya eso está aparte. Nosotros lo que debemos hacer es ponerlo en las manos del Señor. Y el agua regresó cubriendo todos los carros de combate y a los jinetes del ejército del faraón, que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo, ninguno. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme, entre dos murallas de agua, una a cada lado. Y ese día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar. Al darse cuenta los israelitas del gran poder del Señor, del Señor había usado contra los egipcios, sintieron temor del Señor y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Por eso es que las cosas sucedieron. Porque Dios quería mostrar su gloria nuevamente para que el pueblo confiara en Moisés y en el Señor. Dios permite cosas en la vida de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, simplemente para que la iglesia pueda confiar cada día más en el Señor. Cuando Dios comienza a hacer milagros en la vida del ser humano, el enemigo va a tratar de probar lo contrario. Pero si realmente hemos decidido por Dios y estamos dispuestos a seguir su voluntad, Dios peleará por nosotros y veremos su gloria manifestada. Dios le dijo al faraón, cuando Moisés fue a hablar con él, le dijo: deja que mi pueblo salga y vaya al desierto a que me adore. Esas fueron las palabras que Moisés le dijo al faraón. Deja que mi pueblo vaya al desierto para que me haga sacrificio y me adore. Y cuando nosotros estamos dispuestos de enfrentar el desierto y hacer la voluntad de Dios, Él peleará por su pueblo. Cuando tú y yo estamos dispuestos de meternos en el desierto, es porque Dios quiere encontrarse con nosotros. Pero ¿sabes algo? Dios va a cuidar de nosotros. Te va a rodear de una manera tremenda. No va a permitir que nada te suceda, porque tú permitiste entrar al desierto si es la voluntad de Dios para ti.
Entonces Él cuida de ti de una manera que tú te vas a dar cuenta y todos los que están a tu alrededor se van a dar cuenta de que Dios está contigo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Eso fue lo que sucedió en esta historia. No importa qué prueba puedas estar pasando, debemos entender, si estamos en el proceso de Dios, Él peleará por ti. Él peleará por nosotros. Así que, amados, yo les pido que se pongan de pie. El mensaje ha terminado. Queremos despedirnos, ¿verdad?, de las redes. Queremos decirte, amado hermano, que me está viendo a través del canal de YouTube, que nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche en nuestros estudios bíblicos. Te invitamos a que estés pendiente de las notificaciones de los servicios los domingos para que puedas recibir la palabra del Señor. Te damos gracias por estar conectado. Dios te bendiga, Dios te guarde.